Gracias por su interés en Sycamore Resort en Orlando, Florida. Hay muchas razones por qué invertir en Orlando, pero en este video nos vamos a concentrar en Sycamore. Hola, te saluda David Chavarría, broker inmobiliario con más de 20 años de experiencia, siempre buscando los proyectos de mayor rentabilidad para tu inversión. No olvides ayudarnos a llegar a más personas suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta y compartiendo este video. Si tienes más preguntas, escríbenos por aquí, regístrate y uno de nuestros agentes se contactará en la brevedad. Hablemos de una localización privilegiada, a tan solo 3.4 millas de Animal Kingdom, 5.1 millas de Hollywood Studios, 5.4 millas de ESPN y solo 7.5 millas de Epcot. Sycamore Resort Orlando ofrece unidades completamente amuebladas. De 1, 2 y 3 dormitorios. La compañía administradora se encargará del manejo completo de la propiedad usando la última tecnología disponible para el seguimiento necesario de los inversores desde cualquier parte del mundo. Administración de la propiedad completa, mantenimiento de las unidades, el check-in y out de los huéspedes, reportes mensuales y anuales, depósitos de los dueños, el manejo completo de los 365 días del resort, incluyendo publicidad, y mucho más. Pero lo que más nos interesa es cómo serán los números de esta inversión y su estrategia de negocios. Orlando recibió 75 millones de visitantes en el 2019, donde más del 80% de las reservaciones hoteleras fueron hechas por el Internet. Pero ¿cuál es la ventaja de Sycamore con los demás? 1. Seguro de huéspedes donde el apartamento es protegido por cualquier daño. 2. Contrato directo con las compañías más importantes de reservaciones en el Internet: Booking.com, Expedia, TripAdvisor, Airbnb y otras. 3. Campañas publicitarias e inversiones en redes sociales, además de aeropuertos y agencias de viajes del mundo. 4. Sycamore posee las tarifas y costos más bajas del mercado. Ahora pasemos a una proyección de inversión. Revisemos este primer caso con el 80% de ocupación, en una suite de 2 dormitorios, en una propiedad de $347,476, usando la renta diaria del mercado. Basado en las temporadas altas y bajas del año, usamos el porcentual de renta por mes. Tenemos la renta bruta del mes y por año, equivalente a $72,909. Enseguida tenemos los gastos fijos. El HOA son los gastos o alícuotas de la asociación por el mantenimiento mensual, seguidos por los impuestos de la propiedad que se pagan anualmente, pero los dividimos por mes para números más exactos. Seguro de la propiedad. Luego tenemos el Special Assessment o cuota o pago extraordinario usado para mantener la estructura de los edificios anualmente. Luego tenemos los gastos administrativos o convenio de administración, donde va 75% para inversor y 35% para el administrador. Ya vamos a ver también cómo es gastado ese 35% con el administrador. En este caso, de $25,828. Para así terminar con un ingreso neto de $36,182, equivalente al 10.4% de retorno neto de la inversión de $347,476.
Ahora ustedes se preguntan, ¿qué pasa con el 35% de la administración equivalente a $25.828? 10% va a la administración de la propiedad, 18% para gastos de reservas y comisiones, 4% para la renovación y mantenimiento de muebles y accesorios de su unidad, 3% para mercadeo y publicidad. Ahora, ¿qué pasaría con la misma proyección, pero con una ocupación inferior de 65%? El ingreso bruto sería de $56.085 y un ingreso neto de $25.087, para terminar con una rentabilidad neta de 7.2% anual. Ahora, ¿cómo funcionará la renta garantizada del 10% por los primeros 2 años en caso que usted decida tomarlo? Aplicamos la tabla de Excel con la suite de 2 dormitorios por $347.476, donde el 10% de la inversión sería $34.748, es decir, $2.896 al mes. Restamos los costos fijos anuales de $11.784, es decir, $982 al mes, para quedar un ingreso neto de $22.964, equivalente al 6.61% de rentabilidad o ingreso neto anual por los primeros 2 años. Sin olvidarnos que este ingreso es garantizado.